Hoy ha sido la Junta de Red Eléctrica de 2019 y yo creo que lo más importante es ver el plan estratégico que tiene para los años 2018 a 2022. Y lo que más destaca de este plan respecto a los anteriores es que de 2020 a 2022 Red Eléctrica espera que caiga un poco su beneficio, que hasta ahora pues todos los años el beneficio de Red Eléctrica igual que el dividendo iban subiendo. Entonces este año, en 2019, sigue pensando que el beneficio por acción va a subir un 7% y el dividendo un 5%, con lo que quedaría un beneficio por acción de 1,36 euros y un dividendo de 1,05 euros, pero en 2020 a 2022 lo que dice es que va a tener un dividendo de al menos 1 euro. Entonces esto es un poco más bajo que el dividendo de 1,05 euros que va a pagar en 2019 y supone un beneficio por acción de 1,29 euros, que es un pelín más bajo que los 1,36 euros que espera ganar en 2019. Entonces, ¿a qué se debe este cambio? Pues esto se debe al cambio en la regulación que está previsto para 2020 a 2025, en la regulación del negocio concreto de Red Eléctrica. Entonces, en este negocio hay una variable que se llama la tasa de retribución financiera, que ahora mismo es del 6,5%, y el plan del gobierno actual es que en 2020 baje al 6% y en 2021 a 2025 esté en el 5,58%, más o menos. O sea, esta es la previsión de ahora, pero podría modificarse un poco, aunque poco. Hay que tener en cuenta que estas son las previsiones del gobierno que hay en este momento, pero dentro de un mes y pico hay elecciones, el gobierno puede cambiar y si el gobierno cambia, cambiarán estas previsiones, porque el gobierno nuevo pues puede hacer una regulación para 2020 a 2025 con otras cifras en esta tasa de retribución financiera. Pero bueno, en principio tenemos que contar con que va a ser esto y que el beneficio y el dividendo de Red Eléctrica de 2020 a 2022 va a ser un poco más bajo, como un 5%, que el que tenga en 2019. Otro tema importante es la deuda de Red Eléctrica y la comento porque se puede pensar que si suben los tipos de interés que ahora están muy bajos, esto podría afectar mucho a Red Eléctrica. Pero si os fijáis, de toda la deuda que tiene Red Eléctrica ahora, el 90% está a tipo fijo. Entonces esto quiere decir que si los tipos de interés van subiendo, se supone que van a subir poco a poco además, pues esto le va a afectar poco a Red Eléctrica porque ya tiene mucha deuda asegurada a un tipo bajo para los próximos años. Otra cosa que va a afectar bastante a los beneficios de los próximos años, además del cambio en la regulación que os he explicado por esa tasa de retribución financiera, es la compra de Hispasat. Le han preguntado al presidente, a algún accionista, que si el gobierno le había obligado a comprar Hispasat y ha dicho que no, pero la verdad es que yo creo que todo el mundo tenemos la sensación de que esta compra ha sido un poco obligada por el gobierno, porque Hispasat era de Abertis y el gobierno quería que Hispasat siga siendo una empresa 100% española en lugar de ser parte de ACS, parte de Atlantia y tal. Pero bueno, aunque haya sido una compra un poco forzada, pues hay que ver si es buena o no es buena. Y yo creo que el consejero delegado de Red Eléctrica la ha definido bien al decir que es una compra más complementaria que sinérgica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que normalmente cuando una empresa compra otra, se compran empresas parecidas y el objetivo es reducir costes. Por ejemplo, cuando un banco compra otro banco, o cuando una empresa eléctrica compra otra empresa eléctrica, o una de alimentación compra a otra de alimentación. Esos son ejemplos de empresas parecidas y ahí el objetivo principal es reducir los costes de la suma de las dos empresas. En este caso, pues Red Eléctrica se dedica al transporte de electricidad y Hispasat se dedica a transmitir datos y vídeo y voz por sus satélites. Entonces, sinergias va a haber pocas porque son dos negocios distintos. Pero sí que es verdad que son complementarios porque uno transmite electricidad y el otro transmite datos, voz, imágenes, vídeo. Y son negocios similares. Probablemente no habrá mucha reducción de costes o habrá muy poca, pero tiene sentido que una empresa haga las dos cosas. Lo que pasa es que, claro, esta compra de Hispasat cambia una característica de Red Eléctrica que le hacía muy diferente a otras empresas. Y es que Red Eléctrica en su negocio no gana más o menos dinero porque por sus redes vaya más o menos electricidad. Sabe lo que va a ganar simplemente por tener sus redes en funcionamiento y es casi seguro al 100% que las va a tener en funcionamiento, claro. Entonces sus beneficios son muy predecibles, mucho más que en cualquier otra empresa. Y por eso, hasta ahora en los planes estratégicos que lanzaba Red Eléctrica, pues se hacían unas previsiones exactas de beneficio por acción y dividendo para los siguientes 2, 3, 4 y hasta 5 años. Y eso lo podía hacer por esta característica tan especial que tenía. Y el negocio que tenía hasta ahora sigue teniendo esa característica, pero ahora la suma de los dos, de lo que tenía más Hispasat, ya no tiene esa característica porque Hispasat no es tan predecible como Red Eléctrica.
Hispasat es bastante estable, pero no es tan extremadamente estable como es el negocio de transporte de electricidad. Entonces, una cosa que creo que no ha gustado a algunos inversores, es que se ha perdido esa extremadamente alta capacidad de red eléctrica de predecir con exactitud, con total exactitud, sus beneficios de los próximos años. Pero esto realmente no es que sea malo, o sea, incluso puede ser bueno. A lo mejor red eléctrica no puede predecir sus beneficios con tanta exactitud, pero gana más dinero que si los predijese con tanta exactitud. Es mejor, por ejemplo, ganar entre 2 euros y 2,10 euros por acción que saber que vas a ganar exactamente 1,80 euros. Y bueno, pues es un cambio que va a tener red eléctrica a partir de ahora por haber comprado Hispasat, y simplemente hay que tener en cuenta. Y de hecho, si os fijáis, en el plan estratégico que ha hecho justo tras comprar Hispasat para 2020 a 2022, lo que dice es que va a pagar un dividendo de al menos 1 euro, como hemos visto, con lo cual ya no está diciendo una cifra exacta, sino que ya está dando una aproximación, que es un cambio respecto a todo lo que había hecho red eléctrica hasta ahora, de dar siempre cifras exactas. Pero bueno, ya os digo que esto es un cambio, pero puede ser un cambio bueno. Y luego, en cuanto a la expansión internacional, sí que parece que tiene intención de aumentar su diversificación internacional en los próximos años. Realmente Red Eléctrica lleva en Sudamérica 20 años, pero hasta ahora ha invertido muy poco allí. Tiene algo en Chile y en Perú, pero es poco. Entonces, lo que ha presentado con este plan estratégico es su intención de potenciar Chile y Perú, invirtiendo más allí, y de intentar entrar en Estados Unidos y Brasil. No es seguro que vaya a entrar en Estados Unidos y Brasil, pero sí tiene intención real de hacerlo. Y entraría en lo que se llama proyectos Greenfield y Brownfield. Los Greenfield son proyectos que se construyen desde cero, se construye la red de transporte, por ejemplo, y una vez construida, Red Eléctrica se la queda y empieza a explotarla. Y los Brownfield consisten en comprar un proyecto que ya está construido y ya está funcionando, y entonces de forma inmediata empieza a dar ingresos y beneficios. Los proyectos que se construyen desde cero tienen más potencial de rentabilidad, y los que se compran ya hechos empiezan a dar dinero antes. Es la principal diferencia entre estos dos tipos. Entonces, con esto parece que en el tema de la expansión internacional va a seguir un camino parecido al de Nagas, pero con un poco de retraso. Y me parece bien. Y ya para terminar, os cuento una anécdota que me ha contado un accionista de Red Eléctrica con el que está hablando al final de la junta. He hablado con varios y uno de ellos me ha dicho que él tenía compradas acciones de Abertis a 0,80 euros. Y el año pasado pues hubo que venderlas en la OPA de exclusión a más de 18 euros. Y 0,80 euros además da la casualidad que es justo el dividendo que pagó en 2017. Con lo cual, con el dividendo de 2017, a esta persona, Abertis le pagó lo que le costaron las acciones. Y entonces me decía, lo curioso de esta situación es que se lo cuenta a sus amigos, a sus familiares, y no le creen. Dicen que no puede ser, que se ha tenido que equivocar en las cuentas, pero que eso no puede ser. Y realmente sí, es que es así. Esto es el largo plazo, y cuanto antes se lo crea la población, pues mejor nos irá a todos. Yo entiendo que a la gente le sorprenden estas rentabilidades porque a la bolsa se le ha creado muy mala fama y se la ha distorsionado mucho en los medios de comunicación. Pero realmente lo que ha hecho esta persona es lo que debería hacer todo el mundo, y debería empezar a hacerlo ya. Y si lo conseguimos, si la gente lo hace, pues todo cambiará completamente, porque esta persona, aunque sus familiares y sus amigos no le crean, pues compró acciones de Abertis a 0,80 y es el dividendo que le pagó el último año que cotizó en bolsa. Las vendió a más de 18 euros y además estuvo cobrando dividendos un montón de años.